Más malo jamás será culpa del Señor. Recuerde esto, Dios, dice la Biblia, no puede ser tentado por el mal, ni Él le hace daño a nadie. Todo lo que el hombre siembre en la vida, eso cosechará. Lo que debemos de tener en cuenta es de que lo mejor que nos puede pasar a nosotros, sea que estamos en momentos de alegría o en momentos de pérdida, en momentos de dolor, es tomarnos de la mano del Señor, sabiendo que la Biblia dice que si Dios con nosotros... Ministerios Vida Plena de la Red Internacional El Candelero de Oro presenta Convicciones con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Acompáñanos y compartamos juntos la poderosa palabra de Dios. Se dice que este niño fue producto de la relación que David tuvo con Betsabé. Recordemos de que Betsabé era esposa de Urías Eteo, entonces tuvo que ver con David y dice que embarazó. Y entonces el producto de ese embarazo fue este niño. Pero el profeta Natán llegó a hablar con David y le dijo de que había una sentencia para él por haberle dado muerte a Urías Eteo. Recuerde usted que el nombre Urías significa fuego de Dios. El nombre Betsabé significa pacto. Entonces estamos hablando de, y David significa amado de Dios. Tres personas involucradas en esta situación: el fuego de Dios, el amado de Dios y el pacto. Entonces dice la palabra del Señor que el profeta le dice, por cuanto le dice muerte a Urías Eteo, entonces el hijo que concibió Betsabé ciertamente va a morir. Entonces fue una palabra profética la que ya estaba dada como una sentencia sobre la vida de David. Pero dice la Biblia que obviamente David conocía de Dios, sabía quién era Dios, sabía que Dios era muy misericordioso, sabía que Dios era clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces dice que él, a pesar de la palabra profética, él comenzó a ayunar, comenzó a orar, comenzó a estar toda la noche tirado en el suelo sobre silicio para que Dios tuviera misericordia. No quería comer, estaba ayunando, estaba suplicando, pero también conocía de Dios, que aunque Dios es misericordioso, pero también Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Aunque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, cuando da una palabra, Él la va a cumplir, sea una palabra de restauración o sea una palabra, en este caso, de juicio. Entonces estaba orando David, estaba ayunando, suplicando por la vida del niño, y todos sus siervos, sus criados estaban preocupados por él, porque él no quería comer, él no quería beber, estaba tirado, humillándose ante el Señor por la vida de su hijo. Pero la palabra del Señor dice que el niño murió, porque ya estaba dada la palabra profética. Aunque Dios es misericordioso, aunque Dios es clemente, aunque Dios es lento para la ira, jamás nos va a eximir de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre clemente, pero tampoco puede estarnos evitando el dolor por nuestras malas decisiones. La decisión de David había sido muy mala, aunque era un amado de Dios, aunque era un ungido de Dios, Dios no podía librarlo de las consecuencias de su mala decisión, porque David tenía que aprender que con el fuego de Dios, con el pacto de Dios, no se juega. Entonces dice que el niño murió. Entonces dice que los ancianos, los criados, estaban preocupados, no se animaban a decirle a David de que el niño había muerto, y ellos decían entre sí: si estaba el niño enfermo y este hombre estaba ayunando, llorando, clamando, no quería comer, ya me imagino en el momento que le digamos que se murió. Entonces dice que él intuyó que el niño había muerto y les pregunta: ¿el niño murió? Y ellos dijeron: sí, murió. Miren lo interesante cómo David manejaba las pérdidas en la vida. Cuando vemos en el verso 20 dice así: entonces David
Segunda de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, mire, y se ungió. Eso que se lavó significa que se bañó, ¿verdad? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Oiga, cambió sus ropas. Recuerde que cuando en el pueblo judío se ayunaba, por lo regular se usaban ropas bastante, no de gala, sino que bastante corrientes, para poder dar a conocer la humillación ante el Señor. Entonces dice, mudó sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Mire, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. La forma en que David manejaba las pérdidas era muy interesante. Hay personas que en el momento que tienen alguna pérdida en la vida y ya son cristianas, el error más grande que cometen es de que se alejan de los caminos de Dios. Sí, en este caso el niño murió, pero David era un hombre que había entendido de la misericordia de Dios, pero también había entendido el área de la justicia de Dios. Esas dos áreas son dos aspectos muy importantes que todo cristiano debe de comprender si no quiere resbalar en la vida cristiana. Es el área de la misericordia de Dios, pero también es el área de la justicia de Dios. Dios es misericordioso. Se dice que la misericordia es una de las virtudes cardinales que hace que alguien se compadezca por la miseria de la otra persona. Eso es la misericordia. Es una virtud cardinal que hace que Dios en este caso se compadezca de nuestras miserias, de nuestros trabajos, de nuestros dolores. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de que Dios es un Dios justo, es el juez de toda la tierra. La justicia se refiere a que Dios no puede darle algo bueno al que merece algo malo. Es decir, Dios es equitativo, le da a cada persona lo que merece. Entonces no era justo de que en este caso hubieran matado a Urías Eteo, que era el fuego de Dios, ¿sí? Y que David hubiera estado feliz de la vida con Betsabé. No era justo, porque había sangre inocente derramada. Entonces, de todas maneras, Dios es justo. Si Dios hubiera permitido que David, Betsabé y su hijo hubieran estado felices, hubieran formado una familia extraordinaria a costa de la vida de un hombre inocente, entonces ahí Dios hubiera dejado de ser justo. Hay cosas en nuestra vida que debemos de tener mucho cuidado y ser lo suficientemente maduros para entender. Hay personas que, por ejemplo, se han descarriado de los caminos de Dios, y cuando vienen a los caminos de Dios comienzan a tener algunas consecuencias negativas, y lo primero que argumentan es: pero si yo ahora ya estoy buscando a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero son personas que todavía no han entendido que en la vida hay una ley que jamás se podrá truncar, y es la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas capítulo 6 versículo 7, eso va a cosechar. Si alguien siembra para su carne, va a cosechar muerte y corrupción, pero si alguno siembra para su espíritu, va a cosechar vida, gozo y paz. Entonces, en este caso hay personas que se descarrían de las cosas del Señor, y entonces vienen y comienzan a buscar a Dios porque fueron redarguidos, porque obviamente no les fue bien. Jamás le va a ir bien a un verdadero hijo de Dios que se aleje de los caminos del Señor, porque la Biblia dice: separados de Dios absolutamente nada podemos hacer. Jamás le va a ir bien a un hijo o una hija de Dios que comience a hacer lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces la persona se arrepiente y vuelve, pero de todos modos va a tener consecuencias de sus malas acciones, de sus malas decisiones. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces entre venir al Señor o quedarse pecando? La diferencia es obvia, ¿verdad? Porque nacimos para la gloria del Señor en primer lugar, para estar con Él. Pero la segunda marcada diferencia es que la persona, al venir otra vez a los caminos del Señor, obviamente va a cambiar las semillas que va a sembrar en la vida. Va a esforzarse por sembrar de manera correcta en la vida. Entonces, al sembrar de manera correcta, entonces le van a venir años de bendición.
aunque los años que está viviendo por el momento no sean de total bendición, porque está cosechando sus malas siembras. Por ejemplo, en el caso de David, entonces el hijo que concibe Betsabé, sí, a costa del fuego de Dios, a costa del pacto, porque Betsabé significa pacto, a costa del amado de Dios. Entonces el niño definitivamente muere. Pero en el momento de esta pérdida tan dolorosa para David, porque David por temperamento era un hombre demasiado paternalista, demasiado paternalista. La Biblia nos enseña que amaba de tal manera a sus hijos que tuvo muchos problemas con ellos, porque dice la Biblia que, por ejemplo, Amnón, su hijo, lo amaba tanto que dice que nunca lo corrigió, nunca le dijo: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Él no corregía a sus hijos. Por temperamento era demasiado débil. Se dice que el temperamento de David era sanguíneo melancólico, según los estudiosos de los temperamentos. Entonces él era muy débil en esa área, no tenía la fortaleza para corregir a sus hijos. Adonías, por ejemplo, a los hijos de él casi no los corrigió. Cuando Amnón viola sexualmente a su medio hermana Tamar, David no tuvo la fortaleza de carácter para corregirlo. Por eso provocó que Absalón, su otro hijo, matara a Amnón. Por eso provocó grandes desastres en su familia, por la falta de carácter que tenía él. Entonces, pero lo interesante es ver en este pasaje cómo manejó él la pérdida relacional. Dice que se levantó, o sea, él entendió que Dios era misericordioso en el momento que se puso a ayunar para que Dios tuviera misericordia de su hijo. Pero cuando le dan la noticia de que el hijo murió, él no se enojó contra Dios. Él no dijo: ala, pero de balde estuve ayunando, de balde estuve orando. Sino que David, si algo sostuvo su relación con Dios, era que conocía estas dos facetas de Dios: la faceta de la misericordia, pero conocía la faceta de la justicia. Entonces David sabía que lo que estaba pasando con esta pérdida relacional era lo justo, porque había sido derramada sangre inocente, porque había hecho él lo que no era correcto ante los ojos de Dios. Entonces, en el momento de que él tiene esa pérdida relacional, dice que se levantó de la tierra. Es muy importante que cuando tenemos algún tipo de pérdida, aprendamos a caer en tierra. Y cuando caer en tierra significa aprender a humillarse en la presencia de Dios. La Biblia dice que el que se humilla es levantado, pero el que se exalta es humillado. Cuando se tiene algún tipo de pérdida en la vida, es importante caer en tierra, es importante aprendernos a humillar delante del Señor. Quizás usted ha tenido algún tipo de pérdida relacional de alguna persona, una relación significativa, algún tipo de pérdida de cualquier índole. El problema es que algunas personas en el momento de pérdida lo menos que hacen es caer en tierra. El Señor es un principio que ha establecido. Él dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo desde los cielos oiré su oración y sanaré su tierra. Pero dice la Biblia que posterior a eso, Él se levantó. Muchas personas se mantienen siempre en un dolor continuo, en un duelo tóxico por la pérdida de alguien, por la pérdida de algo, porque no ponen de su parte, no se levantan. Recuerde que el Señor nos ha dado su palabra para que podamos nosotros poner de nuestra parte. En los momentos de pérdida, en los momentos de dolor, debemos de caer en tierra. Debemos de ser muy buenos para caer en tierra, para humillarnos ante el Señor, porque si una persona no se humilla, jamás va a ser levantada. Pero también debemos de aprender a que después de habernos humillado, nos tenemos que levantar, es decir, tomar una actitud proactiva. Recordemos que la vida sigue, y ese es un aspecto muy importante que David entendió. Cuando vemos en el verso 23 de 2 de Samuel, dice así: mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, es evidente que él estaba hablando de que para qué iba a ayunar, en el sentido de ayunar por el niño, ¿verdad? Porque es obvio que David siempre estuvo tomado de la mano de Dios y siempre cultivó una gran intimidad con Dios.
sino que, a lo que se refiere es que él estaba diciendo: ¿para qué voy a ayunar por el niño si el niño ya se murió? Entonces él dice: yo no puedo hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea que David tenía un concepto muy interesante acerca de lo que es la muerte. Muchas personas, cuando pierden a un ser querido, lamentablemente sienten que se les acabó la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de las pérdidas, porque una persona pierde a un ser querido y siente que se le estancó la vida, que se le perdió la vida, que se quedó ahí perdido en esa pérdida. Pero nos damos cuenta que David era un hombre muy entendido, entendía la faceta de la misericordia de Dios. Por eso se puso a ayunar a pesar de que el profeta ya había dado la palabra, porque sabía que Dios era misericordioso. Pero al ver que el niño murió, él dijo: bueno, también conozco la faceta de la justicia de Dios, sé que Dios es justo, sé que lo que ha sucedido yo merecido me lo tenía. Hay personas que han tenido una vida bastante desenfrenada en el pecado, o simple y sencillamente han hecho cosas que no han sido correctas, y cuando les sucede algo malo empiezan a reprochar, empiezan a hacerse la víctima, a victimizarse. Hay personas que dicen: pero ¿por qué mi hija se perdió? ¿Por qué mi hijo se perdió? Y a ellos se les olvida que quizás cuando ellos eran jóvenes eso fue lo que hicieron con sus papás. Fueron personas perdidas, fueron personas que no honraron padre y madre. La Biblia dice que es un principio honrar padre y madre. Si se es buen hijo, se va a ser buen padre. Si se es buena hija, se va a ser buena madre. Entonces muchas veces en la vida se cosecha todo lo que se sembró. Pero cuando la persona no tiene entendimiento, en lugar de tomar una actitud proactiva como la que tomó David, él sabía que Dios era misericordioso. Él se puso a ayunar, él se puso a orar. Pero cuando le informan que el niño murió, él no se enfadó contra Dios. Él sabía que la conducta que había tenido no era la mejor conducta. Él sabía que por culpa de él ese niño se había muerto. Por eso los padres de familia tienen que tomar en cuenta que lo que les suceda a sus hijos será muchas veces por responsabilidad de ellos. En el caso de David, por él era que el niño había muerto. Entonces él fue maduro y él dijo: bueno, yo soy consciente de que por mí fue la situación. Entonces oró, ayunó, pero dice que después de que cayó en tierra se levantó. Miren lo que dice la Biblia: se levantó, se lavó. Es muy importante lavarnos en la vida, lavarnos del dolor en nuestro corazón, lavarnos de la amargura, lavarnos del resentimiento. Hay gente que perdió algún ser querido, algún hijo, perdió a alguien, ¿verdad? Pero no se ha lavado de esa experiencia, no se ha lavado de ese dolor. Sí, él dice que se lavó, pero dice posteriormente se ungió. Cuán importante es la unción del Espíritu Santo. Si una persona quiere superar de manera saludable las pérdidas de la vida, jamás lo va a lograr lejos de los caminos de Dios. En el caso de David, tuvo esa pérdida relacional, pero lo que más hizo David fue acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Si una persona tiene pérdidas en la vida, perdió alguna relación, perdió alguna persona, y lo que hace es alejarse de Dios, pues entonces lo que va a pasar es que el dolor se va a pronunciar más, y ese dolor va a quedar arraigado en el corazón de la persona, y aunque quiera recibir una nueva bendición, esa nueva bendición va a estar truncada porque lo anterior no se sanó, lo anterior no se solucionó. Y dice: cambió sus ropas, mire lo que dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. O sea, David era un adorador. Él entró a la casa de Jehová. No dice que salió de la casa de Jehová, dice que entró a la casa de Jehová. No dice que entró a lamentarse, sino dice que entró a adorar. La adoración por lo regular hay que saberla comprender. No es solo en los momentos en que todo está bien. El verdadero adorador es el adorador como David, que aunque estaba sufriendo una pérdida relacional, él adoró al Señor. Lo que está diciendo la Biblia es que comenzó a bendecir al Señor. No lo comenzó